Biblia es el libro más interesante de cualquier otro libro. Y pues vamos a hacer un viaje de Génesis a Revelación. Son 66 libros. Y hay dos porciones, el Antiguo Testamento, que tiene 39 libros, y el Nuevo Testamento, que tiene 27 libros. Vamos a comenzar hoy a ver el primer libro de la Biblia, que es Génesis. Y con ello vamos a traer también un breve mensaje de cada uno de los libros de la Biblia. Vamos a comenzar a Génesis. Génesis quiere decir principios, comienzos. Y se encuentra con el primer versículo, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios es el creador y todo lo que hay tuvo comienzo por Él. Y de allí comienza Dios a demostrar su poder al crear todo lo que existe. No hay nada de lo que ha sido hecho. Y Génesis nos explica y nos da los detalles de por día qué fue lo que creó Dios. La última cosa que creó en los 6 días fue al hombre. Hizo al hombre y a la mujer. La historia de Génesis viene a ser el principio de cómo fue creado todo, el hombre y la mujer. Pero también tenemos que Dios dio reglas. Dios puso lo que no se podía hacer, lo que sí podía hacerse. Y le dio al hombre la decisión de escoger, obedecer o desobedecer. Y el hombre escogió el desobedecer. Y por eso entró el pecado, que ya existía, porque Satanás ya había caído. No sabemos cuándo fue, no nos especifica la Biblia, simplemente nos dice que él desobedeció a Dios, y ahí en el corazón de Satanás, de Lucifer, comenzó el pecado. Y cuando vio la creación de Dios, invadió Satanás, Lucifer, el diablo, y causó que el hombre se desviara de lo que Dios quería hacer. Pero Dios tenía un plan. Y entonces Génesis comienza a desarrollar cómo el pecado se multiplicó, cómo el hombre llegó a ser tan rebelde que Dios tuvo que mandar un diluvio. Y Dios escogió a Noé, el único hombre justo, un hombre que estaba en obediencia a Dios. Y a través de ese hombre, entonces vino y llegó la salvación. Dios, a través de ello, continuó el plan de mandar un redentor, a un salvador que viniera a rescatar al hombre y que iba a venir a rescatar al hombre. Génesis está partido en dos partes. Del 1 al 11 son como, del capítulo 1 al 11 son como 2000 años. De Adán a Noé, aproximadamente el tiempo de todo ello son 2000 años, del capítulo 1 al 11. Luego del capítulo 12 al 50, entonces ahí está la iniciación del pueblo hebreo, comenzando con Abraham y luego con sus descendencias que tuvo su hijo Isaac, y luego después Isaac tuvo a Jacob, y de ahí vienen las 12 tribus de Israel, y entre ellos también sobresale José. Termina la historia de Génesis con José y el pueblo de Dios en Egipto. Y entonces Génesis es el libro de los principios, de los comienzos. Hoy vamos a ver un pasaje que está en el capítulo 12 de Génesis para ver un mensaje sobre el libro de Revelación. En Génesis 12, que es la segunda parte, ya después que está en la lista de todos los nombres de las descendencias de Noé, porque hubo una dispersión y tuvieron que salir cuando querían hacer la torre de Babel, que es otra de las historias del capítulo 1 al 11, y entonces Dios
sabe lo que está haciendo el hombre y los dispersa porque querían unificarse y Dios los separó. Y es por eso que ahorita tenemos problemas también. El diablo quiere unificar todo lo que está global y unir a todos, y Dios ha separado en naciones a la gente por eso mismo, porque quieren unificarse contra Dios. Pero en Génesis entonces vamos a voltear allí y vamos a ver cómo es que Dios escoge. Dios escoge a un hombre. Y Dios es el que siempre tiene la palabra y decide las cosas, como vamos a ver en Génesis 12. Y vamos a ver del 1 al 4. Y así dice la palabra de Dios. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 65 años cuando salió de Harán. Aquí entonces tenemos en este pasaje cómo es de que Dios escoge. Dios es el que selecciona a quien quiere. Y podía haber escogido a alguien más, pero de todos los que había en el tiempo de descendencia de Abraham, para Abraham, él escoge a este hombre. Y así nos da un ejemplo de que Dios es el que nos escoge. Él escoge a todo aquel que va a ser salvo. Ahora, la clave es de que Dios escoge porque sabe y conoce el corazón de cada uno de nosotros. ¿Qué vamos a hacer cuando escuchamos que Dios nos está llamando? ¿Cómo es que sabemos que Dios nos está llamando? Bueno, Abraham oyó la voz de Dios. Es necesario por eso oír la voz de Dios. Y entre más joven, aquí nos dice que tenía 65 años Abraham y vivió hasta los 120, o sea, todavía le faltaban muchos años. Pero entre más joven la persona reacciona y responde hacia Dios, mejor. Dios nos está llamando desde muy temprano en nuestra vida. Dios trabaja en cada uno de nosotros en diferentes tiempos, pero Dios es el que escoge. Esa es la primera verdad que quiero que aprenda, que aquí nos dice la palabra de Dios. Él se dirige específicamente a Abraham. Entonces Dios también, cuando llama y escoge, da instrucción. Y aquí le da la instrucción de que le dice que le va a dar una tierra, que necesitaba ir a una tierra que le iba a mostrar porque necesitaba ir para allá, y que le iba a hacer una gran nación, y que iba a ser enaltecido su nombre, y que iba a ser una bendición, y que todos los que lo bendijeren iban a ser bendecidos, y todos los que lo maldijeren iban a ser maldecidos, y en todo el mundo las familias iban a ser bendecidas por él. Esas son las instrucciones de Dios. Este es el comienzo del pueblo hebreo, que después viene a ser Israel. Cuando ya nace Jacob, que su nombre es cambiado a Israel, allí comienza y sigue adelante la nación de Israel, pero tiene sus principios y su comienzo con el llamado que Dios hace a Abraham, con las instrucciones que Dios le da, y le va a seguir dando instrucciones hasta el resto de su vida. Pero con ello, con las instrucciones, cuando Dios escoge y da instrucciones, y a usted y a mí nos da instrucciones también, ahora tenemos mucha más revelación, tenemos la palabra de Dios, tenemos todos estos libros de la Biblia, como vamos a seguir viendo en el viaje que vamos a llevar. Nos va a dar toda la información que necesitamos. Y es preciso, y por eso, tratar de buscar la manera de leer la palabra de Dios, continuar, y eso es lo que vamos a hacer con los otros libros de la Biblia. Sabemos que con la instrucción Dios suple.
Dios da todo lo que necesitamos para los proyectos, los planes, los deseos que Dios tiene, porque Él es el creador. Él creó todo, entonces Él tiene la manera de suplir la necesidad. A veces pensamos, ¿cómo es de que le voy a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo voy a tener las cosas necesarias? Dios suple todo lo que necesitamos, y por eso fue que Dios, al dar las instrucciones a Abraham, Dios iba a encargar de suplir, y suplió y dio todo lo que necesitaba Abraham para el resto de su vida. Pero hay una clave. Lo que nos dice el versículo 4 es cuando oyó la voz de Dios, cuando Dios le dio las instrucciones. Entonces dice el versículo 4 que se fue Abraham. O sea que hizo decisión como Jehová le había dicho. Abraham hace una decisión y va hacia el frente. Usted y yo tenemos que hacer decisión de igual manera como lo hizo Abraham, de obedecer a Dios, escoger a Dios o rechazar a Dios. El hombre entonces tiene que decidir. Dios conoce nuestros corazones, sabe que vamos a decidir o rechazar, por eso nos llama. No quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero van a haber algunos que no se van a querer arrepentir, pero Dios le sigue llamando, y la potencial es de que Dios, así como Abraham fue de bendición a muchos, Dios quiere que cada uno de nosotros seamos bendición para otros. La historia de Génesis es el comienzo de todas las cosas. Desde el primer día en que Dios creó los cielos, la tierra, todo lo que existe. Y luego cuando llegó al hombre, tenía un plan, darle parte para tener compañerismo con él. Pero el pecado interfirió, se metió el diablo, Satanás, el adversario, un ángel que cayó, y que a través de ese ser, ese ángel que se metió y usó la serpiente, hizo que el hombre cayera. Pero Dios prometió un Salvador, un Redentor, que por medio de la mujer que iba a nacer este Salvador. Y eso se encuentra en Génesis 3:15. Ahí está la promesa. Pero hoy vimos acerca del llamado que Dios extiende a un hombre, y a través de este hombre llamado Abraham, una nación nace. Y va a terminar Dios con pacto, con arreglo. Y eso es lo que sigue adelante, que Dios hace pacto con el hombre. Cuando el hombre se compromete a Dios, Dios siempre va a cumplir su parte. Si el hombre se desvía, Dios nos endereza, Dios nos guía para atrás, Dios obra en nuestras vidas. Sufrimos nosotros por desobedecer a Dios, pero Dios ya al prometer que nos da vida, nos da la vida eterna, nos ha prometido un día estar con Él para siempre. Y esa es la historia del libro de la Biblia, comenzando con Génesis, donde están los principios. Esperamos que usted escuche los mensajes y que esto le ayude a usted para poder tener un vistazo de toda la Biblia, para que la empiece a leer y estudiarla, y así le pueda ayudar a su vida espiritual. Porque Dios todavía está escogiendo. Todavía, si no regresa, hay lugar para recibir instrucción. Y Dios puede y tiene todo lo que usted necesita para sus necesidades. Él suple todo. Pero usted tiene que hacer una decisión. Obedecerle como lo hizo Abraham, y saber que Dios lo va a guiar y lo va a dirigir. Obedezca a Dios. Si usted oye la voz de Dios, clame a Él y búsquelo, y el Señor va a ir con usted en su vida. Vamos a orar para que esto sea real para usted, y que ojalá en su lugar usted escoja, así como Abraham escogió a Dios, que usted también escoja a Dios. Gracias por su palabra, Señor, que nos habla, que está dada para que nosotros podamos conocer
lo que usted tiene para nosotros. Usted nos creó, es nuestro creador y también es el que nos llama, nos escoge y quiere que tengamos parte en su reino. Y Padre, en esta hora que vamos a iniciar a ver los libros de la Biblia, comenzando ahorita con Génesis y luego con los demás, que nos dé sabiduría y entendimiento para poder ser obedientes, así como lo fue Abraham, que también nosotros hagamos la decisión de seguirlo, de ir donde usted quiera que vayamos, que caminemos donde usted quiere que caminemos y que un día estemos en esa ciudad eterna donde será para siempre y ya no habrá pecado, porque nuestro Salvador que usted mandó ya, Jesús, dio su vida y cumplió con todo para que tuviéramos perdón de pecados. Gracias por ese Mesías, por ese Salvador, que aún aquí lo vemos ya, comenzando con el libro de Génesis que ha sido prometido para salvarnos. Gracias por cada uno de nosotros. Se lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén.